Compañeras y compañeros legisladores, compañeros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y del Congreso Nacional Indígena, invitados, invitadas, medios de comunicación y ciudadanos que nos escuchan. Reconocemos a todos los que hoy han decidido habitar de historia este escenario. Valoramos la palabra escuchada, que da vida a un parlamento que representa al pueblo sin sustituirlo. Este momento renueva esperanzas porque abre nuestro recinto legislativo a una diversidad que se apoya en el pluralismo político para incluir la diferencia étnica y social. Con este acto de enorme calidad parlamentaria, se ratifica el anhelo de escuchar en este Congreso todas las voces de la sociedad y el deseo profundo de ver a un poder del Estado cerca del pueblo. Se acabó el Parlamento silencioso, sin protestas, sin arrebatos, sin pasiones. Se acabaron las votaciones sin debate, las unanimidades forzadas. El Congreso está vivo. México necesita buenos parlamentos que salgan de la rutina burocrática que mata la voluntad y empaña la inteligencia. Parlamentos que se dignifiquen, como hoy, en el diálogo con la gente. Vinimos hoy con el encargo de escuchar, responsabilidad permanente de cualquier representante popular. Algunos no quisieron escuchar, a ellos los escuchamos todos, aunque no todos ellos escucharon a los demás. Escuchar no significa pensar igual, solo aceptar que existe otro. A los que no escucharon hoy, los llamamos a rectificar, porque cabría preguntarse, ¿se vale discrepar del otro sin escucharlo? Que nadie se aísle, que nadie se automargine y que nadie se constituya en un obstáculo para la paz. Escuchamos a quienes desde hace 7 años han querido ver en este poder legislativo un interlocutor independiente y un espacio de realización de sus ideales. Escuchamos a quienes han sido olvidados, ocultados, suprimidos, ignorados. Este diálogo no cuestiona la llamada democracia representativa. Por el contrario, permite demostrar que sus instituciones son capaces de percibir los cambios y de conducir la protesta social por sus causas. Frente al continuismo de líneas económicas excluyentes desde el Poder Ejecutivo, esta Cámara de Diputados abre una rendija de sensibilidad social el día de hoy. Por cierto, a quienes tienen hoy muchas ganas de ser oposición al gobierno de Fox, les hacemos una propuesta. No se opongan a la ley indígena, mejor opónganse al IVA en alimentos, medicamentos y libros. Escuchamos hoy, como desde hace años, que los indígenas no van a dividir al país que vieron nacer. Escuchamos que las tradiciones de los pueblos deben conjugarse con los derechos humanos. Escuchamos que los indios son los más pobres del país y habitan, sin embargo, sus regiones más ricas. Escuchamos que las culturas tienen derecho a sobrevivir. Escuchamos a los que vienen desde muy lejos en tiempo y lugar. Escuchamos la palabra que nos habla de la palabra, la que nos dice que la palabra empeñada se debe cumplir. Es profundamente injusto afirmar que no deben reconocerse los usos y costumbres de los pueblos indios, porque eso legalizaría las injusticias contra las mujeres. Parecería que el mundo no indígena es el paraíso de la igualdad entre el hombre y la mujer. Y sin embargo, ahí está la dolorosa realidad. En Ciudad Juárez, cientos de mujeres son violadas y asesinadas y no es un pueblo indígena. La llamada Ley Cocopa, sin embargo, no dice que se reconocerán todos los usos y costumbres de los pueblos indios. Al contrario, dice que se reconocerán aquellos que se encuentren en armonía con los derechos humanos y la equidad de los géneros.
Lo que se pide que debe estar en esa ley, ya está. Aquí nos alarmamos de que en Afganistán, lejos de aquí, desaparezcan los gigantescos Budas, con toda la riqueza histórica y cultural que implican. Pero ¿cuánto nos alarmamos por la desaparición en México de más de 100 idiomas indígenas? Tratar desigualmente a los desiguales para alcanzar la igualdad es el principio del derecho social. Es el mismo principio que reclaman los pueblos indios, reconocer su diferencia para lograr una incorporación verdadera a la nación. No quieren estar fuera del Estado y de la ley, como se dice. Al contrario, quieren estar dentro de la Constitución. Qué difícil fue convencer a los juristas tradicionales que en 1917 decían que los derechos sociales no podían formar parte de la Constitución porque solo estaba la parte orgánica y las garantías individuales. Pero se logró, porque el derecho cambia y hoy debe cambiar para reconocer los derechos y la cultura de los pueblos indios. La Constitución ha cambiado varias veces para incorporar las autonomías. Ahí está la autonomía universitaria, la autonomía del IFE, de la Comisión de Derechos Humanos y hasta la del Banco de México. Pero falta la autonomía de los pueblos indios. ¿Cómo no reconocer las autonomías cuando incluso nuestro país está formado, ya no digamos por regiones autónomas, sino hasta por estados libres y soberanos con su propia constitución cada uno, y no por ello el país se ha dividido? La autonomía no significa territorios separados, ni moneda propia, ni bandera distinta. Es la diversidad dentro del mismo México, muchos Méxicos en el mismo México. Algunas voces dicen que son inflexibles aquellos que se niegan a cambiar la ley Cocopa. Dicen que se quiere todo, que no se sabe negociar. Esto no es cierto. Se les olvida que la ley Cocopa es el resultado de una negociación que ya ocurrió. No es lo que quería el gobierno exactamente, pero tampoco ahí está todo lo que querían los zapatistas. Es un punto medio, es una negociación. Es la palabra de unos y de otros, palabra empeñada que debe cumplirse. Sería absurdo que nosotros como Congreso aprobamos una ley donde llamamos a las partes a negociar y luego desconocemos la negociación a la que han llegado. Formalmente podríamos aprobar cualquier ley aquí, pero preguntémonos, políticamente, moralmente, éticamente, históricamente, responsablemente, ¿podríamos aprobar una ley en la que no se reconozcan los actores del conflicto, gobierno y zapatistas? Gobierno y zapatistas ya acordaron en 1996, nos toca plasmar ese acuerdo en la Constitución. Quiero, para finalizar, leer un pasaje de la obra del gran poeta universal Octavio Paz, El logro filantrópico, que en 1974, hace 27 años, decía: el sur era y es acentuadamente indio. Allá la cultura tradicional está todavía viva. Lo que distinguía al zapatismo fue su tentativa por regresar a los orígenes, un pasado en el que reinaba la justicia y la armonía, violado por los poderosos. La paradoja del zapatismo consiste en que fue un movimiento profundamente tradicionalista y en ese tradicionalismo reside precisamente su pujanza revolucionaria. Es la revelación, el salir a flote de ciertas realidades escondidas y reprimidas. Son revueltas que se proponen restaurar el tiempo original, el momento inaugural del pacto entre los iguales. Es crear una comunidad en la cual las jerarquías no sean de orden económico, sino tradicional y espiritual. Zapata está más allá de la controversia entre liberales y conservadores. Zapata está antes y tal vez, si México no se extingue, estará después. Compañeras y compañeros, sigamos con la discusión de fondo hasta tener resultados. Continuemos con el diálogo con los zapatistas y los indígenas hasta conformar el consenso interno y el consenso externo para aprobar definitivamente esta reforma constitucional. Muchas gracias.